¿Alguna vez te has detenido a pensar quién construyó la morada de Dios en el desierto? Mientras millones de israelitas caminaban bajo el abrasador sol del Sinaí, algo extraordinario comenzó a tomar forma en el centro del campamento. No era solo una tienda, era el lugar donde el cielo se encontraría con la tierra. El tabernáculo, una estructura tan magnífica que incluso hoy arquitectos y teólogos se maravillan con sus detalles. Oro reluciente, telas bordadas con querubines, bronce pulido que reflejaba la luz del desierto. Pero he aquí la pregunta que pocos se hacen. ¿Quién tuvo la habilidad de convertir las instrucciones divinas en realidad? La respuesta reside en un nombre que muchos cristianos desconocen. Un hombre a quien Dios no solo llamó, sino que le dio poder sobrenatural. Un artista que demostró que la creatividad y la espiritualidad no son enemigas, sino poderosas aliadas cuando se entregan al propósito divino. Hoy descubrirás la historia de Bezalel, el artesano elegido por Dios para traducir la gloria celestial en obra terrenal. Y al final de este video, revelaré algo sobre el Arca de la Alianza, que cambiará por completo la perspectiva sobre la obra de Bezalel, algo que la mayoría de la gente no comprende al leer el libro del Éxodo. ¿Estás listo para conocer al artista que dejó su morada por Dios? Imagina por un momento, estás en el desierto del Sinaí, rodeado de arena y rocas hasta donde alcanza la vista. El calor es sofocante, el agua escasea, y entonces, en medio de miles de sencillas tiendas, ves algo que no debería estar allí. Una estructura que brilla al sol, paredes de lino fino, columnas cubiertas de plata, una estructura que parece caída del cielo. Este era el tabernáculo en el desierto, la morada de Dios entre los hombres. No era un templo de piedra como los que conoceríamos siglos después. Era una tienda portátil, sí, pero una tienda que albergaba la arquitectura bíblica más detallada jamás registrada. Cada medida tenía un propósito, cada color tenía un significado, cada material apuntaba a algo mayor. El oro representaba la divinidad, el bronce simbolizaba el juicio, el azul hablaba de los cielos, el púrpura de la realeza. Pero he aquí el misterio que intriga a los eruditos hasta el día de hoy. ¿Cómo logró un pueblo de esclavos recién liberados crear algo tan sofisticado? Habían pasado generaciones fabricando ladrillos en Egipto. Trabajaban bajo el látigo. Sus manos conocían la arcilla y la paja, no el oro ni las piedras preciosas. ¿Cómo entonces lograron construir un santuario que rivalizaba en belleza con los templos egipcios y los superaba en significado espiritual? La respuesta no reside en la habilidad colectiva de la gente, reside en un solo hombre, un artista cuyo nombre muchos desconocen, pero cuya obra aún resuena a través de los siglos. Un hombre que no se ofreció voluntariamente para el trabajo, sino que fue elegido, llamado, designado por Dios mismo. Y cuando descubres quién era y cómo recibió el poder, todo sobre las artes sagradas en la Biblia cobra sentido. ¿Quién era este hombre que tenía autoridad divina para tocar los objetos más sagrados que jamás existieron? Éxodo 31:2 registra un momento que debería hacer que todo artista, toda persona creativa, todo trabajador manual se detenga y preste atención. Dios le habla a Moisés y le dice: «Mira, he llamado a Bezalel por su nombre». Pausa. Lo llamé por su nombre. No escogí a alguien del pueblo. No busqué a un artesano experto. Dios pronunció un nombre específico: Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. No es un detalle menor. En la cultura hebrea, ser llamado por Dios por su nombre significaba intimidad, propósito, destino. Abraham fue llamado por su nombre. Moisés fue llamado por su nombre. Los profetas fueron llamados por su nombre. Y ahora un artesano, alguien que trabajaba con sus manos, recibía el mismo honor. Bezalel probablemente estaba en su tienda cuando llegó el llamado. Quizás estaba tallando madera o puliendo metal,
practicando las habilidades que había aprendido en Egipto. El desierto circundante era hostil. El pueblo murmuraba constantemente. Pero Dios tenía un plan que iba más allá de la liberación política. Quería morar entre su pueblo, y para eso necesitaba a alguien que pudiera transformar la revelación divina en algo físico. El nombre Besalel significa a la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. ¿Han captado la profundidad de eso? Este hombre literalmente llevaba la esencia de su misión en su nombre. No obraría según sus propias ideas. Estaría bajo la sombra del Todopoderoso. Cada golpe de martillo, cada tela bordada, cada pieza de oro moldeada, todo se haría no según estándares humanos, sino según el modelo celestial que Dios le mostró a Moisés en la montaña. Besalel no pidió ser el artista elegido por Dios, pero cuando recibió el llamado, se convirtió en la prueba viviente de que Dios no solo valora el arte, sino que lo encarga, lo santifica y lo usa para su gloria. Y lo que Dios le dio a Besalel después cambiaría para siempre el concepto del talento artístico bíblico. Aquí es donde la historia de Besalel se vuelve absolutamente sobrenatural. Éxodo 31:3 declara algo extraordinario: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda capacidad. Vuelve a leerlo. El Espíritu de Dios, la misma presencia divina que se cernía sobre las aguas en la creación. El mismo Espíritu que descendería sobre los profetas y les daría poder para proclamar palabras del cielo. Ese Espíritu, el Espíritu de Dios en la creatividad, fue derramado sobre un artesano, no para que profetizara, no para que hiciera milagros, sino para que creara arte, arte sagrado, arte que glorificara a Dios. Esta es la sabiduría y la habilidad que Dios le dio a Besalel. No fue simplemente un talento natural mejorado, fue un poder divino. Sus manos, que antes trabajaban con limitaciones humanas, ahora operarían con entendimiento sobrenatural. Sabría mezclar metales en la proporción exacta, trabajar piedras preciosas sin romperlas, crear pigmentos que no se desvanecieran, bordar imágenes de querubines con simetría perfecta. Piensa en lo que esto significa. Dios pudo haber creado el tabernáculo de la nada, como creó el universo. Pudo haber enviado ángeles para construirlo, pero eligió obrar a través de un ser humano. Eligió derramar su espíritu sobre alguien y luego observar cómo esa persona usaba sus manos, su mente y su creatividad para manifestar la gloria divina en forma terrenal. Esto nos enseña algo profundo sobre el valor que Dios le da al trabajo humano cuando se le entrega. El Espíritu de Dios no solo le dio a Besalel habilidades técnicas, le dio la sabiduría para comprender el simbolismo de cada pieza. Le dio el conocimiento para seleccionar los materiales correctos, le dio la inteligencia para resolver problemas de ingeniería que ningún esclavo egipcio habría enfrentado normalmente. Y le dio la destreza, la capacidad práctica para ejecutar todo esto con excelencia. Este es el talento artístico bíblico en su forma más pura. No es arte por el arte, no es creatividad egocéntrica. Es la unión del talento humano y el poder divino que da como resultado algo que trasciende lo propio. Es la Biblia y la creatividad trabajando juntas para revelar el carácter de Dios. Pero ¿de qué sirve todo este entrenamiento si no hay nada que crear? Antes de continuar, si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos sobre personajes que necesitas conocer. Ahora, imaginen a Moisés descendiendo del monte Sinaí. Pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. No comió, no bebió, y al descender, trajo más que solo tablas de piedra con los 10 mandamientos. Trajo el plano divino del tabernáculo. No era un simple boceto, era un plano celestial con especificaciones exactas, medidas en codos, listas de materiales, descripciones de colores, texturas y formas.
Este no fue un proyecto inventado por Moisés. Hebreos 8:5 lo deja claro. Dios advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, pues le dijo: «Mira, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Dios literalmente le mostró a Moisés una visión del tabernáculo. Algunos eruditos creen que fue una visión del santuario celestial. Otros piensan que fue un modelo detallado mostrado sobrenaturalmente. En cualquier caso, Moisés vio algo que ningún otro ser humano había visto jamás. Y ahora, este proyecto estaba en manos de Bezalel. Piensa en la responsabilidad, piensa en la presión. Recibes instrucciones directas de Dios a través de Moisés sobre cómo construir la morada del Creador del universo. Un error y estarías profanando algo sagrado. Una medida incorrecta y se perdería el simbolismo. Una elección estética equivocada y estarías anteponiendo tus propias ideas a la revelación divina. El simbolismo del tabernáculo era profundo e intencional. La entrada estaba al este, de donde provenía la luz. Dentro había 3 secciones, cada una más sagrada que la anterior. El atrio, donde podía entrar el pueblo. El lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes. Y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Cada cortina tenía un significado. Cada mueble señalaba aspectos del carácter de Dios o la obra redentora que vendría a través de Cristo. Bezalel necesitaba entender todo esto, no solo ejecutarlo, sino comprenderlo. Y por eso Dios le dio no solo habilidad manual, sino también sabiduría y entendimiento. Bezalel no era un ejecutor mecánico que seguía instrucciones. Era un artista espiritual que traducía la revelación divina a la arquitectura bíblica. Pero no lo haría solo. Dios sabía que la tarea era demasiado grande para un solo hombre. Inmediatamente después de nombrar a Bezalel, Dios hace algo significativo. Éxodo 31:6 registra: «Mira, he puesto a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, con él». Bezalel no trabajaría solo. Dios le asignó un compañero. Aholiab, cuyo nombre significa «mi padre es tienda» o «tienda de mi padre», sería el segundo al mando en esta labor artística. Observe la belleza de esta elección. Bezalel era de la tribu de Judá, la tribu real de la que vendría el Mesías. Aholiab era de la tribu de Dan, una de las tribus más pequeñas, a menudo olvidada en las narraciones bíblicas. Dios estaba mostrando que en el ministerio artístico no hay jerarquía basada en el linaje humano. Todos los llamados y empoderados tienen el mismo valor ante el propósito de Dios. La alianza entre Bezalel y Aholiab nos enseña sobre la colaboración en el reino de Dios. Bezalel era el artista principal, pero Aholiab era esencial. Éxodo 38:23 nos dice que Aholiab era artesano, diseñador y bordador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Tenía habilidades complementarias, mientras que Bezalel pudo haberse centrado en la metalistería y la carpintería. Aholiab dominaba los textiles y el bordado. Juntos formaban un equipo completo, pero hubo más personas involucradas. Éxodo 31:6 continúa: «Y en el corazón de todo sabio de corazón he puesto sabiduría». Dios empoderó a todo un equipo de artesanos, hombres y mujeres que sabían hilar, tejer, coser, trabajar el cuero, preparar especias para el aceite de la unción y el incienso. La antigua artesanía hebrea floreció en el desierto porque Dios derramó creatividad sobre su pueblo. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. Las grandes obras rara vez se realizan en solitario. Bezalel tenía el llamado principal, pero necesitaba a Aholiab. Aholiab necesitaba al equipo. El equipo necesitaba a las personas que traían ofrendas, y todos juntos necesitaban el poder, la guía y la bendición de Dios. Este es el modelo bíblico del ministerio artístico: colaboración ungida,
donde cada uno aporta sus dones únicos a un propósito mayor. Y ahora, con el equipo reunido y entrenado, llegó el momento de convertir la visión en realidad. La obra comenzó, y cuando comenzó, fue como si el desierto mismo presenciara un milagro de transformación. Éxodo 35 registra que el pueblo trajo ofrendas voluntarias: oro, plata, bronce, piedras de ónice, madera de acacia, telas de lino fino, pieles de animales, aceites y especias. Las ofrendas fueron tan abundantes que Moisés finalmente tuvo que pedirle al pueblo que dejara de traerlas, algo único en las Escrituras. Bezalel observó esa pila de materiales y no solo vio recursos, vio promesas, vio la unión de lo tangible con lo espiritual. Cada pieza de oro y bronce del tabernáculo sería elaborada por sus manos. Cada tabla de madera de acacia sería medida y ajustada con precisión. Este artesano del tabernáculo no trabajaba en serie, no producía en masa. Cada pieza recibía atención individual, cuidado meticuloso y excelencia intencional. Empieza a imaginar el proceso. El oro fundiéndose en hornos en medio del desierto, el calor intenso, el metal fundido brillando como pequeños soles. Bezalel moldeando columnas, creando ganchos, recubriendo tablones. Cada martillo golpeando el metal creaba un sonido que resonaba por todo el campamento. Un recordatorio constante de que Dios estaba a punto de morar entre ellos. El bronce forjándose para el altar, para las palanganas, para las bases de las columnas, metal sobre metal, fuego purificador, manos callosas transformando lo crudo en belleza, y las telas, las telas, lino blanco puro, símbolo de santidad, azul, el color del cielo, que representa lo divino, púrpura, el color de la realeza, carmesí, el color del sacrificio, que proféticamente representaba la sangre que un día derramaría el Cordero de Dios. Aholiab y su equipo bordaron querubines en los velos. No eran decoraciones arbitrarias, eran guardianes tejidos que nos recordaban que el camino a la presencia de Dios estaba vigilado y solo se podía acceder a él según sus términos. La obra de Bezalel no era mera artesanía, era teología visual, era doctrina en 3 dimensiones. Cada elemento enseñaba algo sobre quién es Dios y cómo los seres humanos pueden acercarse a él. Y en el centro de todo, la pieza que representaba la cumbre de toda esa creatividad santificada estaba a punto de tomar forma. Lo que Bezalel hizo a continuación determinaría si toda su vida sería recordada u olvidada. Éxodo 37.1 registra el momento más importante en la carrera de Bezalel. Bezalel también hizo el arca de madera de acacia, 7 palabras en hebreo. Pero ¿qué 7 palabras? No se trataba de un simple mueble sagrado, era el arca de la alianza, el objeto más sagrado que jamás haya existido en la historia de la humanidad, el trono terrenal de Dios, el lugar donde el cielo y la tierra se unen literalmente. Consideren lo que estaba en juego. Esta arca albergaría las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Contendría el maná que alimentó a Israel en el desierto. Contendría la vara de Aarón que reverdeció, y sobre ella, entre 2 querubines de oro, estaba el propiciatorio, el lugar donde Dios prometió encontrarse con Moisés y hablar con él. Un error aquí no era simplemente un error artístico, podía ser fatal. Bezalel comenzó con madera de acacia, el único árbol que crecía en el desierto, resistente, duradero, incorruptible. Midió exactamente 2 codos y medio de largo, 1 y medio de ancho y 1 y medio de alto. La cortó con precisión, encajó a la perfección y luego comenzó el enchapado. Oro puro por dentro y por fuera. No era un enchapado fino, era oro macizo que cubría completamente la madera. La humanidad, madera, cubierta por la divinidad, oro. Luego vino la parte más difícil, los querubines.
Éxodo 37, 7, 8 nos dice que Bezalel hizo 2 querubines de oro labrado, una sola pieza con el propiciatorio. Imaginen la habilidad requerida. No podía soldar piezas separadas. Tuvo que martillar el oro, moldeando alas, rostros, cuerpos, todo de una sola pieza de metal. Cada golpe del martillo debía ser intencional. Cada curva debía ser perfecta. Los querubines estarían uno frente al otro, con sus alas cubriendo el propiciatorio, creando una especie de trono para la presencia invisible de Dios. Al terminar, Bezalel tenía ante sí algo que ningún ser humano, antes ni después, crearía con sus propias manos: el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. La construcción del Arca de la Alianza no solo fue la cumbre artística de su vida, fue que el cumplimiento de su llamado. Fue la razón por la que Dios lo llamó por su nombre desde el principio. Pero el trabajo aún no estaba terminado. Faltaba algo, faltaba alguien. Éxodo 40 registra el momento que todo ese trabajo había estado esperando. Moisés terminó de ensamblar el tabernáculo. Cada cortina estaba en su lugar, cada columna erigida, cada mueble colocado exactamente donde Dios había ordenado. El arca de la alianza reposaba en el lugar santísimo. El altar del incienso humeaba. La mesa de los panes de la proposición estaba preparada. El candelabro de oro iluminaba el lugar santo. Todo estaba listo, pero estaba vacío. Y entonces sucedió. Éxodo 40, 34, 35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube permanecía sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Léalo de nuevo despacio. La gloria de Dios en el tabernáculo. No era una presencia simbólica, no era una sensación espiritual subjetiva, era una manifestación física, visible, tan intensa que ni siquiera Moisés, quien ya había estado cara a cara con Dios, pudo entrar. La gloria era tan intensa, tan real, tan poderosa, que llenaba cada centímetro de ese espacio. Imagina a Bezalel en ese momento. Estaba afuera, junto con todo Israel, viendo descender la misma nube que los guió por el desierto, la misma gloria que apareció en el Sinaí, pero ahora no estaba sobre una montaña lejana. Estaba en medio del campamento, estaba dentro de la estructura que sus propias manos habían construido. El artista elegido por Dios acababa de ver su obra convertirse en algo más que arte. Se había convertido en una morada, el lugar donde el Eterno eligió morar entre los mortales. Piensen en la validación que esto representó. Dios no solo aceptó la obra de Bezalel, sino que la llenó de su presencia. Cada medida era correcta, cada símbolo estaba en su lugar. Cada detalle reflejaba el patrón celestial, y ahora lo que comenzó siendo madera, metal y tela se había convertido en el lugar más sagrado de la tierra. Un esclavo liberado había construido un palacio para el Rey de Reyes. La construcción del tabernáculo nos enseña que Dios no solo tolera el arte humano, sino que habita en él cuando se crea para su gloria. Transforma el trabajo en adoración, convierte la habilidad en ministerio y usa las manos de la gente común para crear espacios donde su extraordinaria presencia pueda descender. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? La historia de Bezalel nos hace plantear una pregunta inevitable. ¿Qué estás construyendo con las manos que Dios te dio? Bezalel no era un líder político, no era un guerrero, no era un profeta con mensajes dramáticos, era un artista, un trabajador, alguien cuyo don era crear cosas hermosas y funcionales. Y Dios no solo valoró ese don, sino que lo santificó, lo llenó de su espíritu, lo usó para manifestar su gloria de maneras que los sermones jamás podrían. Este es el legado invisible de Bezalel. Demostró que no hay jerarquía espiritual entre los dones.
El artista que crea para la gloria de Dios es tan importante como el predicador que proclama. El carpintero que construye con excelencia para honrar a Dios realiza una obra eterna. La costurera que borda, el músico que compone, el diseñador que ilustra, el programador que codifica. Cuando entregas tus dones a Dios, cuando trabajas con la guía del Espíritu Santo, participas en la misma misión que Bezalel: traducir la gloria invisible de Dios a formas visibles. La inspiración divina para los artistas no terminó con Bezalel. 1 Corintios 10:31 nos dice: así que, ya sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagan incluye el arte, incluye la música, incluye el diseño, incluye la artesanía, incluye toda obra creativa realizada con manos humanas cuando éstas son guiadas por el Espíritu de Dios. El llamado artístico espiritual es real, es bíblico, es necesario. La iglesia necesita sus bezaleles, personas que entiendan que la belleza importa, que la estética apunta al Creador, que la excelencia en el arte es una forma de adoración. No podemos delegar toda la expresión creativa a la cultura secular y luego quejarnos de que el mundo no conoce al Dios de la belleza. Necesitamos artistas en la Biblia y necesitamos artistas hoy que sigan su ejemplo. Y ahora les voy a revelar el secreto que les prometí al principio. Cuando leen sobre la construcción del Arca de la Alianza en Éxodo 37, hay un detalle que marca la diferencia. Bezalel hizo los querubines de oro labrado, no de oro fundido. ¿Saben lo que eso significa? Significa que tomó oro macizo y con infinita paciencia lo martilló hasta que ese duro metal se convirtió en delicadas alas. Martillazo tras martillazo, hora tras hora, día tras día. No había atajos, no había una técnica más rápida. Esta es una parábola para todo artista cristiano. El don viene de Dios, pero la excelencia se logra con el martillo, con las horas invertidas, con la mejora constante. Dios te da el material, talento, creatividad, oportunidad, pero necesitas martillar, necesitas practicar, necesitas transformar lo básico en refinado. Y cuando haces esto para la gloria de Dios, el resultado no es solo arte, es adoración en forma física. Entonces, ¿qué vas a hacer con ello? Bezalel nos enseña que tus dones importan, que tu trabajo tiene valor eterno, que Dios no solo ve lo que creas, sino que quiere llenar tu trabajo con su presencia. Pero esto requiere algo de ti. Requiere que reconozcas que tu talento no es tuyo, es un don. Requiere que busques la sabiduría y la habilidad que Dios te da a través del Espíritu Santo. Requiere que trabajes no para impresionar a la gente, sino para glorificar a aquel que te capacitó. Quizás seas diseñador gráfico. Usa tus habilidades para comunicar las verdades del Evangelio de forma visualmente impactante. Quizás seas músico. Compongas canciones que eleven el corazón de las personas al trono de Dios. Quizás trabajes con tus manos, carpintero, costurero, cocinero. Hazlo todo con excelencia, sabiendo que estás construyendo algo que puede convertirse en un lugar donde la presencia de Dios mora en la vida de los demás. Si este video te conmovió, deja un comentario contándonos cuál es tu don y cómo puedes usarlo para la gloria de Dios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos sobre personajes bíblicos que transformarán tu fe. Comparte este video con esa persona creativa que necesita saber que Dios valora sus dones artísticos. Recuerda, Bezalel no solo construyó un tabernáculo, dejó un legado. Demostró que cuando entregas tus dones a Dios, cuando buscas inspiración divina para los artistas, cuando trabajas bajo la sombra del Todopoderoso, tu obra trasciende lo temporal y alcanza lo eterno. Dios no solo quiere tus oraciones, quiere tus manos,
quiere tu creatividad. Quiere que seas un Bezalel moderno, construyendo espacios físicos, virtuales, emocionales y espirituales, donde su gloria pueda morar. Que el Espíritu de Dios que llenó a Bezalel te llene también. Que tu vida sea una obra de arte que apunte al artista supremo. Y que al final, cuando tu obra esté completa, la gloria de Dios descienda y la llene de tal manera que todos sepan: aquí no solo trabajó un ser humano, aquí trabajó alguien guiado por Dios mismo. Hasta el próximo video. Y recuerda, fuiste llamado por tu nombre para construir algo eterno.